Actualmente en el mundo existen más de 4.000 religiones y aunque son muy diferentes, todas tienen algo en común y es la existencia de un ser todopoderoso que estableció las reglas, pero ¿realmente existe? Y es que en algún momento de vuestra vida os habréis preguntado si Dios existe. Y realmente la existencia de Dios no se puede demostrar con el método científico, pero tampoco se puede demostrar su inexistencia, porque a Dios no se le puede meter en un tubo de ensayo, ni en un microscopio, ni nada por el estilo, para decir que está ahí o no. Por eso, ¿en qué se basan esos científicos tan prestigiosos como Stephen Hawking para afirmar de forma tan categórica y sin haberlo demostrado empíricamente que Dios no existe? Pero es que hay multitud de científicos que no ven ningún tipo de contradicción entre sus investigaciones científicas y su creencia en Dios. Porque, ¿sabes quién propuso la teoría del Big Bang? No fue ni más ni menos que un sacerdote belga llamado Georges Lemaitre. Lemaitre fue capaz de hacer compatibles la ciencia y la religión, respetando al mismo tiempo la autonomía de cada una y comprendiendo su papel complementario. Sus estudios le permitió explicar el universo en su conjunto y creó un modelo intermedio entre el de Einstein, que era inmutable, y el de Sitter, que era vacío. En el suyo, todo comenzaba en un punto donde las leyes físicas perdían todo su sentido, en el que el universo entraba en expansión y el espacio se llenaba con los productos de desintegración del átomo primitivo. La atracción gravitatoria fue frenando poco a poco su expansión hasta llegar a una etapa prácticamente en equilibrio. En este momento surgían las galaxias y sus cúmulos a partir de acumulaciones locales de materia. Cuando finalizó la formación de esas estructuras, se reanudó la expansión apresuradamente provocando un crecimiento exponencial, que es la situación en la que nos encontramos actualmente. Al igual que Lemaitre, tenemos en la base de la genética moderna a Gregor Mendel, el de los guisantes, que era un monje agustino. Y lo mismo se puede decir del director del proyecto Genoma Humano, Francis Collins, que se declara científico y creyente. Esto y otros muchos más saben que la ciencia, aunque pueden acercarnos a Dios, no pueden demostrar definitivamente la existencia o inexistencia de Dios. Y es que hay realidades que no podemos percibir con ninguno de nuestros 5 sentidos, ni podemos atraparlas para poder demostrar su existencia empíricamente. Pero retrocedamos un poco. En la prehistoria creían que todo tenía un espíritu, una piedra, la naturaleza, los animales, y no fue hasta miles de años después cuando culturas de todo el mundo concibieron la idea de Dios para explicar su alrededor, como el dios Ra para los egipcios, An, dios del cielo para los sumerios, Júpiter, Zeus, Odín, Mahoma, Alá, Jesucristo, entre otros. En cuanto a la filosofía, siempre ha tenido presente la cuestión sobre Dios. Los filósofos griegos mayormente hicieron preguntas acerca de la idea general de la divinidad y enmarcaron sus respuestas alrededor de asuntos morales. Sócrates creía en un dios o dioses de forma vaga a veces, pero nunca como la creencia en la forma judeocristiana donde un solo Dios está sobre todas las cosas. Para los griegos, el universo existía bajo dioses o fuerzas que competían por el control. Así pues, había dioses buenos, dioses malos, de las aguas, dioses de las estaciones del año, etc. Se puede concluir entonces que Sócrates sí creía en ciertos dioses, pero también estos estaban sujetos al destino o a fuerzas del universo. En cuanto al alma, él creía que había una parte del ser humano que sobrevivía a la muerte física. Sócrates dice que el alma después de la muerte del cuerpo se iba a un mundo de paz y tranquilidad a filosofar por la eternidad. Platón afirma la inmortalidad del alma, pero que lo que sobrevive es la parte del razonamiento, y lógicamente sin el cuerpo ya no podría cumplir sus funciones inferiores. Aristóteles se puede decir que fue monoteísta, pero con un Dios personal. Habla de un primer motor como inteligencia o pensamiento, y se puede inferir que es personal en un sentido filosófico, porque no existen evidencias para pensar que se refiere a un primer motor al que hay que rendirle culto ni elevarle plegarias. Descartes
describe la idea de Dios como una sustancia infinita, inteligente, poderosa y única que ha creado al hombre y a todo lo que existe. Si es que realmente las cosas existen, ¿no? Para Descartes, la realidad es obra de Dios, aunque con la hipótesis del genio maligno exime a Dios de cualquier responsabilidad. Para Kant, el papel de Dios se reduce a la creación de la materia, que una vez que ha sido creada, adopta autonomía, desarrollándose a partir de leyes inquebrantables que hacen posible el proceso evolutivo. En la actualidad, grandes filósofos contemporáneos han continuado proclamando su fe y creencia en Dios, por ejemplo Kierkegaard, que afirmó que Dios crea de la nada. Sin embargo, al otro lado tenemos a Nietzsche y Marx, que dan muerte a Dios. Ambos autores consideran que Dios no crea al hombre, sino el hombre a Dios. Marx dice que la creencia en Dios es para dar un consuelo a los hombres de la miseria y sufrimiento existente en este mundo, y ser un instrumento de la clase dominante para el mejor control de la clase dominada. Nietzsche piensa igual que Marx, pero además cree que la creencia en Dios es una consecuencia de la vida decadente, de la incapacidad de aceptar el mundo en su dimensión trágica. Ahora nos vamos al otro extremo contrario. Stephen Hawking afirma que Dios no existe, que el universo no necesita una ayuda divina para que explotara y se creara, y es que él rechaza la necesidad de un creador. Yo pienso que en el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico pensar que Dios creó el universo. Pero ahora, la ciencia nos ofrece una explicación más convincente, o eso creo, pero atención, un reputado físico norteamericano afirma haber encontrado una fuerza inteligente y desconocida por el hombre que gobierna en la naturaleza, es decir, algo bastante parecido al concepto de Dios como ente creador y rector del universo. Este es Michio Kaku, quien pretende, con su teoría de las cuerdas, tratar de entender la mente de Dios. Para llegar a esa conclusión, utilizó una tecnología inédita que le permitió analizar el comportamiento de la materia a escala subatómica. Observó esto y llegó a la conclusión de que vivimos en una especie de Matrix, un mundo regido por leyes y principios concebidos por una especie de gran arquitecto inteligente. Y es que, desde el principio de la historia, el ser humano siempre ha cuestionado su origen, su fin, quién lo creó, quién mantiene el orden, quién rige su vida. Y actualmente seguimos sin llegar a una respuesta contundente, así que no os dejéis manipular y pensar libremente.